BBVA es uno de los principales anunciantes de España y se encuentra ante la misma problemática que tantos otros. La planificación de medios es cada vez más sofisticada y granular, pero la medición cross-media convencional no responde a las necesidades de un mix de soportes como el del banco. La medición única lleva en la mente de los profesionales de la industria varios años, pero la tecnología no ha permitido hasta ahora medir todos los impactos en televisión, radio, audio, vídeo, online y display de manera observacional, sin encuestas, y sobre la misma base de usuarios, sin fusiones de datos. He dicho hasta ahora, ya que de la mano de The Cocktail Analysis y Fluzo nos traen la oportunidad de tener una medición single source que ofrezca una visión holística de todos los touchpoints. Para explicarnos el alcance de esta metodología y presentar algunos outputs de su propio caso, nos acompañan tres ponentes de lujo y ellos son Cristina Villarroya, Digital and Media Strategy Director de BBVA. Hola, Cristina. Hola, Elena, muchas gracias. Qué ilusión, que yo le decía a Cristina que llevo hasta los calcetines hoy del color BBVA. Muy bien. Raquel González, Quantitative Team Lead en The Cocktail Analysis. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? Que va a estar manejando los mandos de este barco. Y José Luis García, CEO y co-founder de Fluzo. Hola, José Luis. Hola, Elena, muchas gracias. Bienvenido. Menuda, qué bien rodeado te veo, además, ¿eh? Así que no te podrás quejar. ¿Qué te parece? Deseando escucharte, además, que yo sé que a ti esto de contarnos lo que hacéis, pues te va el pelo. Así que contádnoslo todo. Doy la bienvenida a los tres y recuerdo a nuestra audiencia que puede ir enviando preguntas a través del chat, que lo dejáis para el final, que ya sé que estáis pendientes de escuchar, pero si surgen dudas durante la conversación, mandadlas cuanto antes para que yo las tenga preparadas para el final. Así que todo vuestro. Adelante, muchas gracias. Gracias, Elena, de nuevo. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por sacar un huequito en vuestras agendas y escuchar nuestro caso. Y también muchísimas gracias a Sander por hacer posible una sala de data dentro de este maravilloso Inspirational que tanto nos gusta y que tanto estamos disfrutando. Y Elena ha hecho una introducción perfecta, pero si os parece, andamos un poquito más en cuál es el reto, ¿no?, que nos enfrentamos los anunciantes cuando estamos trabajando en grandes campañas multimedia. La verdad que los anunciantes tenemos muchísima información antes de las campañas. Realmente, como sabemos nuestro presupuesto, pues tenemos claro cuál es el alcance, la frecuencia, los OTS. Toda esa información la tenemos clarísima. ¿Qué pasa cuando comienzan las campañas? Que cada medio tiene una fuente de medición totalmente diferente, ¿no? Y podemos saber, pues, qué alcance hemos tenido en televisión, qué frecuencia, qué OTS. Nos pasa lo mismo en vídeo online, por ejemplo, ¿no? Que VTR, que coberturas, todo tipo de métricas. Pero, ¿qué pasa con nuestra campaña? ¿Cómo se está comportando en el total de los medios? ¿Cómo se están solapando, por ejemplo, esos dos medios? ¿Cuánta gente está viendo nuestra campaña en televisión y también está viendo la campaña en vídeo online, ¿no? Esta información es mucho más difícil de conseguir y luego vamos a profundizar un poco más en ello, ¿no? Y, desde luego, el consumo de medios ha cambiado, pero radicalmente, ¿no? Y lo estamos viviendo todos, ¿no? Os pongo un ejemplo reciente, ¿no? Con la erupción del volcán en La Palma, pues había gran parte del público que se estaba informando en televisión, en los informativos, pero a la vez había muchísima gente también informándose en diarios online, en Twitter, en Twitch, otro tipo de medios, ¿no? Que en muchos casos también lo hacía de una manera simultánea, a la vez, ¿no? Y nosotros como anunciante tenemos el reto de poder estar en todos esos medios y estar con formatos ad hoc en cada uno de esos medios, que eso es también otro reto para nosotros, ¿no? Tener piezas muy ad hoc y muy pequeñas en muchos casos en medios, ¿no? Que es un reto adicional a la medición, ¿no? ¿Y cómo medíamos las campañas antes, ¿no? ¿Qué herramientas teníamos? Pues, como ha comentado Elena, los cross-media convencionales eran muy basados en encuestas y, sobre todo, teníamos la información pues un mes y medio, 2 meses después de que finalizara la campaña, ¿no? Y esto nos hacía un reto increíble a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, no podíamos tener información más o menos en tiempo real, no podíamos optimizar las campañas, ¿no? Era casi un post-mortem de lo que había pasado y podíamos coger estos aprendizajes y llevarlos a las campañas siguientes, pero muchas veces estas campañas no eran iguales que las anteriores, ¿no?
nosotros teníamos ahí ese reto de poder actuar en vivo en todos los medios con una visión más global y holística de lo que estaba pasando con nuestra campaña. ¿Y cuál fue la solución? Pues desde luego no conformarnos, ¿no? Y retarnos a nosotros mismos, trabajar de la mano de Mindset, de nuestra agencia, en buscar una solución y buscar alternativas, ¿no? Buscar metodologías diferentes que a través de la tecnología y el data nos ayudaran. Pero hace poquito escuché en este mismo festival a Eva Díaz y no puedo estar más de acuerdo con ella, ¿no? Que las compañías, las tecnologías y los datos son importantes, pero hay que buscar el mejor talento, ¿no? Y estábamos en la búsqueda del mejor talento, rodearnos del mejor talento para llevar a cabo este cambio que nos ayudara a tener otro tipo de información, ¿no? Y algunos os preguntaréis, pero ¿qué hace este caso en esta sala, ¿no? Si esto es una sala de data. Y nada, simplemente deciros que nuestras campañas generan millones de datos que pueden ser una mina de oro si sabes interpretarlos y si sabes sacarle ese jugo, ¿no? Y sin más, os dejo con José Luis, que os va a explicar muchísimo más sobre cómo abordamos este reto, la metodología, los datos y después Raquel os va a enseñar pues muchos de los aprendizajes que hemos tenido y cómo visualizamos esos datos, ese dashboard. O sea que espero que os guste todo lo que os van a contar ahora mismo. José Luis. Pues muchísimas gracias, Cristina. Bueno, reiterar el agradecimiento por estar aquí, Sander, y luego, bueno, estar junto a Cris y Raquel es un honor. Además, porque es una oportunidad enorme, ¿no? Y me gusta hacer hincapié en que un anunciante se abra en canal, por decirlo de alguna manera, y nos enseñe sus tripas. La verdad es que es un lujo. Yo creo que puede ser muy interesante. Espero hacerlo lo menos aburrido posible para que al que más y al que menos pues le pueda interesar y le pueda gustar este caso que es absolutamente real y que está en marcha además. Sigue en marcha y continuará durante mucho tiempo. Bueno, lo primero, por dar un pasito atrás, es muy importante, tanto lo que comentaba Elena como lo que comentaba Cristina. Nosotros cuando nos decidimos a abordar bueno, pues el reto de hacer una medición que consideramos mejor, más ajustada a la actualidad, partíamos de una base, ¿no? Y era que decíamos, pues es que los anunciantes son verdaderos francotiradores, o sea, tienen capacidades sofisticadísimas para distribuir la publicidad. Van a diferentes medios, intentan lograr acceder a diferentes targets, ¿no? Y al final esa tecnologización dentro de la distribución no es igual, ¿no? Hay un desequilibrio claro en lo que es la medición posterior. Son capaces de hacer y de dar sentido a una planificación tremendamente compleja y luego no somos capaces de ver si efectivamente esa complejidad ha tenido el éxito que se espera o más, o es optimizable o simplemente se puede hacer algún cambio para llegar a un target específico al que creíamos que estábamos llegando y a lo mejor no estamos llegando como esperábamos, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues fuimos repasando, de hecho, cada uno de los puntos que comentaba Cristina. Lo primero que queríamos saber, precisamente para que esa medición cross-media pudiera existir sobre una planificación cross-media, el primer punto y más clave era que necesitábamos una fuente única de datos. Necesitábamos que televisión, radio, digital, display, todos los medios que están involucrados, o la gran mayoría de ellos que están involucrados en una campaña grande, pues vinieran de la misma fuente de datos bajo la misma metodología para poder entender bien esa interrelación entre ellos y que esos solapamientos a los que hacíamos antes referencia y a los que luego veremos con un poquito más de detalle, pues puedan realmente darnos la información que necesitamos para saber que estamos donde queremos estar, ¿no? Pero claro, esta fuente única de datos solo nos sirve si trabajamos sobre el mismo grupo de usuarios. Entonces, otro punto fundamental es contar con un panel único. Y aquí hago mucho hincapié en que contamos con el mejor, ¿no? Tenemos la suerte de trabajar con el panel de NetQuest, es nuestro socio en prácticamente todos los proyectos y además es probablemente el mejor panel tanto en España como en Latinoamérica y nos da la oportunidad de integrar nuestra tecnología y hacer este tipo de medición, ¿no? Y ser capaces de tener esa visión que antes no teníamos. Al final, ya teniendo, por hacer una especie de síntesis, ¿no? Teniendo una fuente única de datos, por un lado, y pudiendo ver los datos sobre el mismo grupo de usuarios, el dataset tiene mucho valor porque nos permite ver cómo están los medios impactando y exponiendo dentro de los diferentes targets, ¿no? A los que nos dirigimos. Entonces,
hay un punto, ¿no? Y este es muy clave. Como comentaba Cristina, tradicionalmente los cross media han sido encuestados. Teníamos que primero saber quién había estado expuesto o no a una publicidad o una creatividad en particular a base de preguntas. Nosotros no nos valía eso. Somos conscientes de que hay un gap bastante considerable, ¿no? en el recuerdo, y es natural. Al final tienes la capacidad de acordarte de lo que tienes capacidad y, sobre todo, más hoy en día, con lo diferida que está la planificación, ¿no? Hay muchísimos medios, es prácticamente infinito. Entonces es verdaderamente complejo el poder acordarte de todos esos impactos que estás recibiendo. Entonces, para poder tener una foto de la exposición real, necesitábamos, por encima de todo, que la tecnología nos ayudara, que la tecnología fuera quien traqueara en tiempo real todo el consumo y toda la exposición que están teniendo ese grupo único de usuarios a todos los medios que forman parte de una campaña, en este caso de BVA, ¿no? Y ahora hay un punto muy fundamental, y es que tenemos más fuentes de datos aún, porque ya sabemos la exposición real, ya además sobre un grupo de usuarios sobre los que tenemos un control enorme. Al ser panelistas, pensad que tenemos un perfilado súper profundo, no solamente con los sociodemos básicos, sabemos sus intereses, tenemos hasta 300 variables basadas en gustos, intereses y equipamiento, o sea, pues con qué banco trabajan, si tienen una hipoteca, qué productos, coches, seguros, en fin, tenemos una información muy pormenorizada. Y a su vez, al ser panelistas, podemos encuestarles, ¿no? Pero en este caso la encuesta tiene otro sentido de ser, porque lo que pretende es hacer zoom y llegar a detalles que no son observables, que se salen, por ejemplo, del área de la exposición. Pero con todo este amalgama de información y de datos que, como decía Cristina, son enormes. Ahora daré un dato que es, para nosotros por lo menos, es como mínimo particular. ¿Qué sucede después? Tenemos toda la exposición, sabemos mucho de estos usuarios panelistas, pero ¿qué sucede después? Bueno, pues que conocemos incluso la navegación que están llevando a cabo, sabemos las búsquedas que realizan y las aplicaciones. Imaginad, luego lo veremos con más detalle, pero imaginad la cantidad de matches que podemos hacer entre exposición y comportamiento posterior. Al final, me gusta pensar que esta metodología lo que permite es simplemente dar una foto real y además continua del comportamiento de un grupo supercualitativo de usuarios. Somos capaces de, pintar el contexto audiovisual y el contexto publicitario al que se exponen y que impacta a este grupo, como decía, muy cualitativo de usuarios, ¿no? Esto es una producción, además, de datos en tiempo real. Cristina y su equipo, y por supuesto la agencia, que son quienes operan realmente este tipo de herramientas, tienen la oportunidad de, con una serie histórica de datos creada durante mucho tiempo, de tomar decisiones casi durante la propia campaña. No es una foto fija, ¿no? Como decía Cris, es la capacidad de decir, oye, me está yendo muy bien en un medio específico, estoy llegando donde quiero llegar y además mis atributos de marca se están moviendo como quiero que se muevan, voy a continuar la campaña, voy a reducirla, voy a mover de aquí a allá. Te permite operar, te permite activar y trabajar sobre esa campaña siempre y cuando tengamos una serie histórica suficiente y buena, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante, yo creo, ¿no? Que es 24/7 información producida a tiempo real. Y luego un poco por hacer ese guiño, ¿no? a la sala de datos en la que estamos, para que os hagáis una idea, esta metodología un día al uso está produciendo 160 millones de matches. Trabajamos sobre un dataset monstruoso, enorme, que lo que hacemos es sanitizarlo y limpiarlo hasta que conseguimos dar a nuestros amigos de TCA un entorno de datos estudiable, ¿no? Digamos que reducimos la dimensión de todo ese conjunto millonario de matches para tener algo que realmente pues, sea abordable de una manera razonable. Y vamos a hacer un repasito lo más ágil posible sobre las partes más importantes, ¿no? de esta metodología que acabo de describir. Al final hay una parte tecnológica a la que he hecho referencia, que es el Automatic Content Recognition, es la tecnología que nos permite llevar la medición a este nivel, ¿no? No me quiero poner pesado con la tecnología porque a mí me encanta, pero reconozco que puede ser muy pesado. Entonces, cualquiera que tenga cualquier duda o quiera conocer cualquier detalle de la misma, nos cuenta y con mucho gusto contestaré y entraré hasta donde haga falta, ¿no? Pero así, por hacer un repaso muy rápido,
La tecnología de Automatic Content Recognition lo que nos permite es identificar el contenido y el contexto audiovisual al que están expuestos este grupo de usuarios sobre el que estamos trabajando, ¿no? Es el que nos dice la exposición a los medios audiovisuales. Así, en básico y fundamental. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? con la tecnología de audiometría tradicional? Bueno, pues recordad, y además muchos de vosotros lo conoceréis, y a los que no, como mínimo, sonará el audímetro de toda la vida. El audímetro de toda la vida es un cacharro, pues como una especie de ordenador que está en la televisión principal del hogar y que traquea el consumo de esa tele. Entonces, bueno, nosotros dentro de este cambio metodológico lo que buscábamos es pasar de ese paradigma, ¿no? del dispositivo, de medir ese principal dispositivo, a medir al individuo. Considerábamos que el consumo que se hace hoy de medios pues sucede no solamente en tu casa, sucede dentro y fuera. Sucede cuando vas al trabajo, sucede en el propio trabajo, sucede con amigos en un bar y sucede en casa de alguien a quien vayas a visitar, ¿no? Entonces necesitábamos que el audímetro esté en el lado del usuario y en lugar de hacer un panel de hogares, hacer un panel de individuos, ¿no? Que nos permita tener el contexto real de ese grupo de usuarios, estén donde estén, para poder recoger los impactos de cualquier medio. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es un grupo de usuarios con una tecnología integrada a través de este panel que nos permite identificar la exposición real de todo su consumo a través de una metodología basada en fingerprints, que bueno, pues es una reducción del audio, en fin, una cosa un poquito más compleja, pero que en definitiva y al final de todo lo que nos da es un grupo de usuarios han consumido todos estos contenidos que están en nuestra base de datos porque a nuestros clientes les interesa, ¿no? Pueden ser contenidos puros o pueden ser contenidos publicitarios, ¿no? Como es el caso que nos ocupa. Este es un caso real de solapamiento. Ahora veremos y además Raquel nos lo va a contar con mucho más detalle porque al final nosotros estamos más en la parte más técnica, en la parte, digamos, más de laboratorio, pero Raquel y su equipo están trabajando sobre el dato real y están trabajando sobre los insights, ¿no? Para sacar outputs de valor para nuestros clientes, en particular para BVA. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que podemos medir a nivel exposición, ¿no? Tenemos 3 globos que representan el impacto y el contacto que está teniendo contenidos en televisión, radio y digital, incluido tanto vídeo online como display, con nuestro grupo de usuarios. Entonces, lo que tenemos es la cobertura y el contacto único, exclusivo de cada uno de los medios, de televisión, de radio y de digital, pero también tenemos cómo solapan unos con otros. Tenemos el solapamiento que tiene la televisión y la radio, el solapamiento que tendría digital y televisión, radio y digital, ¿no? Pero es que además hay un grupo de usuarios que también está expuesto a los 3 medios. Entonces también sabemos quiénes son. Lo mejor de todo esto no es el simple hecho de conocer esa exposición y conocer ese tipo de contacto, ¿no? Sino saber exactamente dónde está sucediendo, cómo, a través de qué creatividad, no solamente el medio, y además en qué target específico de usuario, quiénes son esas personas detrás de esos contactos, ¿no? Ahí está, yo creo, la clave de la cuestión. Y me meto en medio para contaros algunos ejemplos que hacemos de análisis con todos estos datos que recibimos de AudioMatching. Por ejemplo, podríamos saber el nivel de exposición que ha ido alcanzando la campaña día a día y cómo se ha ido construyendo esa exposición hasta el final de la campaña, tanto a nivel total como para cada uno de los medios donde esté emplazado, incluso en cada una de las emisoras de radio, en los diferentes canales de televisión y todo lo micro a donde queramos llegar. Y como ha dicho José Luis, también si lo queremos ver para targets específicos que tenga el cliente marcados como que es el target que se quiere dirigir y ver cómo la campaña ha ido funcionando en los diferentes targets. Otro análisis es lo que ha comentado José Luis de la parte de solapamientos. Podemos saber cuántas personas han estado expuestas solamente a televisión o a televisión combinada con radio, cómo han ido funcionando todos esos solapamientos. Y, por supuesto, al final de la campaña, pues saber qué cobertura total hemos conseguido con todos los medios donde hemos tenido emplazada la campaña y qué cobertura se ha ido consiguiendo en cada uno de los medios. Incluso podríamos saber cuántas veces de media ha estado alguien expuesto a un anuncio concreto en la televisión, por ejemplo. Correcto. Y luego, recordáis que antes hacía un parón, ¿no? Para decir, oye, ¿y qué pasa después? Vale, ya sabemos que ha habido una exposición de un grupo de usuarios a unos medios, a unas creatividades, en unos momentos específicos. Conocemos el target de estas personas, sabemos la frecuencia
cómo se ha ido creando la cobertura, pero ¿qué pasa después de ese impacto? Pues el Digital Behavior lo que nos permite es una visión real de lo que pasa después en el entorno digital, ¿no? Es el comportamiento de estas personas después de ese impacto. Y es muy interesante porque NetQuest tiene panelizados todos los dispositivos de los panelistas, desde su ordenador, pasando por la tablet, si la tienen, móvil, etcétera. Entonces, ¿qué nos permite? Pues, oye, el ver que un grupo de impactos, un grupo de contactos con diferentes medios, pues ha conllevado el que de repente un grupo mayoritario haya caído en la landing de nuestro cliente, en este caso de BBVA, de una oferta específica, haya accedido a operar a través de su app haciendo lo que corresponda o haya hecho una búsqueda relativa pues, a salud financiera o a cualquier otro de los términos, ¿no? y de los claims sobre los que está trabajando, ¿no? la marca. Entonces, es súper interesante porque nos da ese posterior al impacto, qué está pasando, ¿no? Y nos permite ver con bastante claridad cómo se está construyendo esos journeys de los usuarios y qué éxito están teniendo. En este caso, por ejemplo, monitorizábamos pues, si habían accedido a la app o a la web de BBVA y también de la competencia para comparar esos accesos, y también monitorizábamos los accesos a webs específicas de BBVA que se publicitaban dentro del anuncio concreto. De este modo podríamos ver, pues, alguien ha estado expuesto a mi campaña y además esto ha generado movilización hacia una landing concreta a la que yo pretendía, o ha buscado información sobre mi marca o ha hecho que me meta en la app para hacer cierta gestión. Claro, pero la publicidad, a su vez, lo que busca, más allá de una conversión en un sentido o en otro, también es mover una serie de atributos, ¿no? Mover, conocer y favorecer pues, notoriedad de la marca o de un producto en cuestión, poder evaluar una campaña, ¿no? Hay ya unos términos, digamos, estándar de eficacia publicitaria, ¿no? Y que se miden precisamente sobre la exposición y la no exposición en términos de recuerdo, consideración, en fin, intención de compra, motivación para esa compra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Imaginad, ¿no? Pasamos de esas encuestas que decíamos al inicio, cross-media, larguísimas, 45 minutos para conocer a qué ha estado expuesto un usuario, pasamos a tener toda la exposición real, a saber qué ha sucedido después, y además tenemos la posibilidad de hacer encuestas muy dirigidas para conocer exactamente el efecto que está teniendo esa campaña, ¿no? Valorar y validar efectivamente que se están moviendo los valores de la marca en los términos que nos interesan y poder decir que la eficacia es como debe de ser, ¿no? O hacer los cambios que correspondan. Esta es una parte súper importante. Y aquí, por ejemplo, en el cuestionario introducimos variables como pueden ser más de marca, tipo la notoriedad, la familiaridad con mi marca o la imagen, de modo que podemos ver pues, si alguien ha estado expuesto a mi campaña o no ha estado expuesto, los podemos comparar y ver cómo esa campaña ha movilizado mi imagen de marca o si la marca está más integrada dentro de la mente de los usuarios. Desde luego, también incluimos métricas de evaluación de campaña para entender los porqués que hay detrás de todos estos datos, como pueden ser pues, el recuerdo, realmente ha estado expuesto y se recuerda a mi campaña, dato muy importante, lo asocian a mi marca, es una campaña que haya gustado, ha generado cierto disgusto, la respuesta lleva a que movilices hacia mi marca. Ese tipo de cosas son las que incluimos en el cuestionario para poner en conjunto todos estos datos y darles los porqués. Y con todo esto ahora os voy a contar qué hacemos con estas tres metodologías que usamos y combinamos. Para poneros en contexto, lo que hicimos en este caso concreto de BBVA fue monitorizar dos campañas, ahorro y control, que estaban emplazadas en diferentes medios, televisión, radio, vídeo digital y Spotify. Os voy a dejar primero que veáis una para que veáis lo que estuvimos monitorizando y luego os comento un poquito sobre el dashboard. Llevar el control de tus gastos no es sencillo, pero cuando una app te avisa antes de que lleguen, vives más tranquilo. Eso es tener una salud financiera mejor. Y ahora la tienes a un dedo de distancia en la app de BBVA. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Bueno, pues con los datos recogidos con estas tres metodologías sobre estas dos campañas se actualizaban semanalmente en un dashboard al que BBVA tenía acceso para que le ayudase en su toma de decisiones.
Este dashboard contaba con diferentes filtros para poder pues, centrarte en la información, poder hacer zoom pues, por edad, género, región, si es cliente o no cliente de mi banco, si ha estado expuesto o no expuesto a la campaña o incluso a qué medio ha estado expuesto. Y toda la información que hemos visto anteriormente, pues cómo se ha ido construyendo mi cobertura, cómo se han ido solapando unos medios con otros, el overlap de medios, si han entrado o no han accedido a la web, a la app que yo pretendía con esta campaña y cuál ha sido esa evaluación de la campaña y de mi marca. Para verlo en un ejemplo más práctico, aquí tenemos el dashboard. En esta primera pestaña vemos la evolución de la exposición a nivel total. Tenemos diferentes filtros por campaña, sexo, edad, género, etcétera. Y lo podemos ver cómo se ha ido construyendo día a día la curva en cada uno de los medios. Que esto, como os comentaba, podríamos verlo para cada uno de los canales de televisión, para cada una de las emisoras de radio y todo lo micro a lo que quisiésemos llegar. Veis que tenemos dos gráficos para comparar. Veamos primero a los jóvenes de 18 a 24. Vemos que, por ejemplo, la curva de televisión, la exposición a televisión ha bajado, mientras que el vídeo online ha incrementado. Si lo comparamos con los más mayores, pues ocurre lo contrario. Ha habido mayor exposición a televisión y, por ejemplo, también a radio y, en cambio, menor exposición al vídeo online que entre los más jóvenes. Pasando a la exposición total, vemos pues al final de la campaña qué niveles de exposición ha tenido mi campaña por cada uno de los medios. Tenemos los filtros que hemos visto anteriormente, podemos verlo para cada una de las campañas y filtros sociodemográficos o los filtros que nosotros decidamos. Y tenemos también la media de exposiciones, que en este caso aparece oculta, a cada uno de los medios. Viendo, por ejemplo, a los hombres comparándolo con las mujeres, pues bueno, vemos una ligera diferencia de un poquito mayor de exposición en la radio en el caso de los hombres y un poquito mayor de exposición al vídeo online en el caso de las mujeres. Vamos a pasar ahora al overlap de medios, que lo hemos estado comentando antes también. Pues bueno, aquí es donde vemos si han estado expuestos solo a televisión o alguna combinación de los diferentes medios donde estaba la campaña. Tenemos los mismos filtros que antes y además filtros para cada uno de los medios por si queremos centrarnos en alguno de ellos y ver en concreto. Por ejemplo, en la televisión, centrándonos en la televisión y combinatorias, vemos que la exposición a televisión por sí sola ya obtiene niveles de exposición muy, muy altos. Si lo comparamos con el vídeo online, por ejemplo, sus mayores niveles de exposición son ya en combinación con la radio. En exclusiva, el vídeo online tiene menor cobertura que la televisión, desde luego. Pasando al Digital Behavior, como os he comentado antes, pues monitorizamos tanto la app y la web de BBVA como de la competencia y webs específicas. Podíamos ver, según la exposición a diferentes campañas, cómo se movía esto y los filtros sociodemográficos que hemos ido viendo. Viendo, por ejemplo, a los hombres, pues vemos que respecto al total, que era lo que estábamos viendo antes, pues el acceso a la web y la app incrementa ligeramente. Y por último, os hemos traído una de las métricas de evaluación de la campaña, que es el recuerdo espontáneo a través de los fotogramas de la campaña con la marca cegada. Y por otro lado tenemos el recuerdo sugerido. Se les muestra el vídeo y se les pregunta si recuerdan o no recuerdan. Tenemos los filtros sociodemográficos que hemos visto antes y además si es cliente o no cliente de la marca y cuál es su banco principal. En este caso, comparemos, por ejemplo, los clientes de BBVA con los clientes, por ejemplo, de ING. Y vemos que, bueno, como es lógico, pues los clientes de BBVA saben que les están hablando a ellos y, por tanto, la campaña es más recordada entre los clientes de BBVA. Entonces, con toda esta información y este dashboard se hizo un análisis del que os hemos traído 4 de los principales aprendizajes que sacamos con toda esta información y estas 3 metodologías. El primer aprendizaje es que la televisión sigue siendo un medio muy relevante, es donde se obtienen los mayores niveles de exposición y no hablamos solo de exposición en la gente más mayor, que podría ser lo esperable, los mayores de 35, sino también entre los más jóvenes, menores de 35. Es verdad que entre la población más joven, pues los niveles de exposición en televisión no son tan altos como entre los más adultos. Y esto nos lleva al siguiente aprendizaje. Y es que una campaña sin digital es una campaña sin sal. Y esto sobre todo pasa entre los más jóvenes. Para que los más jóvenes lleguen a esos niveles de exposición tan altos que se logran en la población más adulta con la televisión, se necesita esta combinación con el digital.
Por otro lado, a nivel general, cuando alguien ha estado expuesto tanto a televisión como a digital, el recuerdo de la campaña aumenta, genera mayor impacto. Y además lo que vemos es que insistir es muy necesario. La sobreexposición a una campaña es muy importante y sobre todo en categorías que de por sí, por naturaleza, tienen un tono más pasivo. Cuando una persona ha estado expuesta más de una vez y bastantes veces a una campaña, hace que el recuerdo de la campaña aumente y no solo eso, la movilización hacia la marca, el call to action. Y esto tanto en clientes como en no clientes. Sí que es verdad que no clientes que al final no te atienden porque no asumen que les estás hablando a ellos, necesitan una sobreexposición aún mayor. Y no solo sobreexposición, sino haber estado expuesto de manera multimedia. O sea, no solo a televisión, por ejemplo, sino combinar televisión con digital, televisión con radio, estar expuesto a diferentes medios donde puedas escuchar la información que la marca te quiere transmitir. Y ahora Cristina os va a contar cómo todo esto les ha ayudado a ellos en la toma de decisiones. Muchas gracias, Raquel. Espero no haberos abrumado con tantísima información, ¿no? Pero por hacer un resumen, yo creo que es importantísimo el trabajo en equipo y sentirnos un único equipo, y así hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando, ¿no? Y poder contarles cuáles son nuestros retos de negocio, nuestros retos de medición a las empresas que trabajan con nosotros y buscar una solución juntos, e incluso muchísimo tiempo antes de que empiece la campaña, ¿no? El dashboard que os acaba de enseñar Raquel, pues para nosotros es puro oro, ¿no? Porque es una visualización de la campaña desde una única fuente que lo uno con el siguiente punto, y es que nos permite tener un proceso mucho más ágil que antes, ¿no? Tener la capacidad de tomar decisiones dentro de la propia campaña, incluso semanalmente, ¿no? Y encontrar hallazgos no solo de la campaña, sino cuáles son las frecuencias más eficientes, cómo está impactando nuestra campaña en los diferentes targets y cómo está impactando entre clientes y no clientes, ¿no? De una manera muy ágil. Esto para nosotros realmente es oro, porque nos permite hacer cambios en el mix de medios para optimizar en tiempo real nuestra campaña y para ser mucho más eficientes en las siguientes, ¿no? Y ver el impacto de lo que pasa en los KPIs que te hayas marcado, en descargas de la app, en visitas, en negocio, es realmente oro, ¿no? Y toda la parte más cualitativa, desde luego, en términos de recuerdo, de emociones, de mensajes, nos ayuda muchísimo de cara a las siguientes campañas. Y sin más, bueno, animaros a que nos hagáis alguna pregunta. Estamos deseando contestar cualquier duda y esperamos que os haya gustado. Bueno, no animes mucho, Cristina, no animes, porque tengo tal cantidad de preguntas que no sé si vamos a tener tiempo en toda la tarde ya, o sea que cancelar reuniones. Ya os aviso, ¿eh? Enhorabuena a la audiencia porque está entusiasmada, totalmente on fire. Así que sí, nos habéis abrumado, pero os vamos a abrumar a vosotros de vuelta. Atención, voy a ello. Algunas son en genérico, que conteste, sálvese quien pueda. Como les he pedido que las mandaras desde el principio, a lo mejor alguna nos preguntan cosas que ya habéis dicho. Yo ya me he perdido con la cantidad de datos que habéis dado, pero bueno. Dice Alexandra, hola, ¿de qué tamaño es la muestra con la que hacen las mediciones? Y, ¿tiene representatividad con respecto al territorio español? Son dos preguntas que junta en una. José Luis, esta es tuya. José Luis, Raquel, vamos. José Luis, que me das miedo, ¿eh? Tipo tweet, que tenemos cantidad de preguntas. Sí. Venga. A ver, bueno, pues la muestra tiene actualmente para este estudio 2.000 y pico panelistas. Tiene representatividad además en lo que llama Netquest las 4 principales dimensiones, ¿no? No solamente a nivel geográfico, sino también sociodemográfico, financiero. Entonces, bueno, pues la calidad del panel, y en este particular el grupo de paneles es muy, muy cualitativo. Es el panel premium, de hecho. Vale, muy bien, estupendo. Nos quedan, porque lo digo, porque nos queda mucho por trabajo. Vamos a ver, esta Alexandra. Rosa te pregunta a Fluzo, José Luis, ¿cómo añadís los datos de medios off al consumo online del panel? ¿Es por encuesta de consumo? Dependiendo del medio. Por ejemplo, si entendemos como off televisión y radio, no, es a través de nuestra tecnología, ¿no? Somos capaces de identificar esa exposición que está sucediendo sobre medios tradicionales, ¿no? Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de revistas, periódicos o incluso exterior en algunos casos, sí que podemos encuestarlo.
Ok. Siguen preguntando, Lidia, hola, respecto al digital behavior, ¿se mide solo el comportamiento online o también el comportamiento offline? Esto creo que ya lo habéis, pero bueno, es que hay tantas que ni... Yo creo que ya más o menos ha quedado... Lo has contestado, por eso te digo. Sí. Vale, para que luego no digáis que no hago todas vuestras preguntas. Rosa, nos pregunta, ¿habéis comparado datos de post entre Kantar y vuestro sistema? Bueno, es que miden cosas diferentes, la verdad, ¿eh? O sea, Kantar en nuestro caso lo utilizamos mucho para las métricas de marca, ¿no? Y con este tipo de estudios pues estamos teniendo realmente otro tipo de información. O sea, es difícil comparar, ¿no? Las dos muestras. Vale. Os pregunta Lola, yo creo que ya habéis respondido a algunas de sus preguntas, ¿con cuántos usuarios se realiza el estudio? Que eso lo acabas de decir, José Luis, ¿no? Si no me equivoco, porque yo escucho, leo y hablo al mismo tiempo, entonces a veces se me junta todo. Entiendo que os hagáis cargo. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Ya lo has dicho, me parece. Y si no, repitemos. Y se mide Facebook e Instagram. Sí, o sea, el tamaño de la muestra en realidad es totalmente flexible, dependiendo del estudio, de las necesidades y sobre todo del efecto que quieres estudiar, pues necesitas una muestra más grande o más pequeña, ¿no? Y eso es muy bueno. Precisamente lo que nos ofrece el panel sobre el que trabajamos es que podemos ampliarlo, podemos reducirlo según necesitamos. Y luego, por supuesto, pensad que cualquier contenido que tenga audio o vídeo, cualquier contenido audiovisual, salga donde salga, lo identificamos sin el menor de los problemas. Estupendo, son unos crack estos de Fluzo, ¿eh? Lo han sido desde hace tiempo, pero es que flipamos, ¿eh? Se hace todo. Bueno, no me extraña que Cristina esté ahí relajada, porque relajada entre comillas, están haciendo un trabajo fabuloso, o sea, déjate hacer, ¿no? Cristina, déjate hacer. No hay nada como rodearse de talento. Total. Rack, tú lo has dicho, además he puesto un tuit para saludar a Eva Díaz, que estuvo con nosotros el primer día hablándonos de este tema. En tu nombre he dicho que lo has dicho tú, pero bueno. Claro, que sí. Raquel, ¿algo que añadir a lo que dice José Luis de estas preguntas de nuestra audiencia que tan específicas y tan profesionales? Realmente, como trabajamos tanto de la mano, José Luis y yo tenemos la misma respuesta a todo, porque hablamos todos los días. Sí, qué bueno, es que nos queda un minuto nada más, entonces no sé, Cristina, si quieres cerrar con alguna cosa que no se ha quedado nada en el tintero, yo creo, pero por si acaso alguna recomendación final, José Luis, Raquel, Cristina. Venga, yo me atrevo, ¿no? Pues animo un poco a la audiencia a buscar alternativas a lo existente, ¿no? A que cuando tengan un reto luchen por encontrar alternativas y cambien un poco la industria y movamos un poquito a optimizar todo muchísimo más, ¿no? Porque hay metodologías que gracias a la tecnología, a los avances, pues están ahí a nuestro servicio. Así que animo a que el resto de anunciantes en los próximos Inspirational nos enseñen cosas de este estilo, que estaré encantada de verlas. Bueno, gracias a vosotros, porque como comentaba José Luis al principio, Cristina Villarroya y BBVA se han abierto en canal para mostrarnos los interiores de cómo trabajan, y esto sin duda ha despertado cantidad de interés en nuestra audiencia, que ha hecho preguntas además de lo más técnicas, que han estado escuchando, no las han hecho por hacer, sino porque hay mucho interés. Así que qué buen caso práctico que nos has traído, Cristina. Enhorabuena a todo el equipo, como has dicho tú, es un trabajo de grandes profesionales, así que Raquel, José Luis, por la parte que os toca, y gracias a los tres por haber venido a contárnoslo en esta sala data de este Inspirational 2021. Os invito a que os quedéis porque vamos a hablar de muchísimas cosas interesantes relacionadas con los datos. Menudo día potente hoy. Yo que soy de letras me explotará la cabeza en algún momento, pero lo que estamos aprendiendo todos, y no tenéis más que mirar Twitter para ver, quema el teléfono, me quema ya. Así que gracias a BBVA, porque nos ha traído un caso muy útil para todas las marcas que están pues planteándose los mismos problemas. Cristina, José Luis y Raquel, nos vemos muy pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias a vosotros, hasta luego. Gracias a todos, gracias Elena.